Richard Chapman es un guionista, productor de cine, director de cine y actor ocasional estadounidense. Nació el 6 de marzo de 1958 en Nueva York, Estados Unidos. También ha sido acreditado bajo el nombre de George A. Smith. Richard es acreditado como un prolífico escritor, director y productor. Su primer largometraje fue The Pompadours of Love, que escribió con John Cray y Adam Olentzig. Con una crítica entusiasta, disfrutó de un exitoso y excelente estreno teatral en 1995. Luego dirigió 22 de octubre para Millennium Film y siguió con Fui a Coney Island en una misión de Dios, otra colaboración con John Cray. Más tarde creó el piloto de la comedia Us and Them en 20th Century Fox TV y una comedia romántica y musical de baile en VH1. Chapman escribió adicional el piloto para VH1 para una serie animada original de Elvis y creó anuncios y promociones de Amo, en particular 2 veces premiados del Festival de Cine de Mill Valley. Richard también dirigió episodios de RS&3 de Dick Wolf y escribió diálogos para el juego de PlayStation 007 Racing de EA. Después escribió y dirigió la película original de VH1 A Diva's Christmas Carol, que fue un éxito en taquilla en los índices de audiencia durante las vacaciones y que sigue disfrutando anualmente una gran audiencia de fanáticos. Richard también impartió una clase magistral para el Festival Internacional de Cine de Rhode Island, en cuya justa asesoría formó parte, y dio conferencias como invitado tanto en la USC como en Col Arts. Regresó en 2007 con un nuevo largometraje llamado El hombre de la tierra, del legendario guionista y autor de ficción Jerome Bixby, que ha generado numerosos premios y está calificado en Internet Movie Database como una de las películas de ficción más queridas de todos los tiempos. También se ha desempeñado como miembro de la facultad invitado de LA Film School, enseñando dirección de comedia, y profesor de la producción comercial en Columbia Hollywood. Esta es una película del afinado escritor Jerome Bixby, en donde no pasa nada. No hay acción, no hay conflicto, no hay tiros, ni patadas, ni puños, ni explosiones. No hay villanos ni héroes. Lo que sí hay es mucho pensamiento, una historia fabulosa y un estudio profundo en la cultura y la psicología humana. El hombre de la tierra comienza con una pequeña fiesta de despedida. Es un profesor que se marcha sin ninguna razón y ninguna explicación. Los compañeros le insisten y finalmente reciben una respuesta. Ese amigo al que están despidiendo afirma ser un hombre prehistórico que no ha envejecido desde hace 14.000 años. Sus amigos se lo toman a broma, luego por un ataque de locura, hasta que empiezan a hacerle todo tipo de preguntas. Y el hombre responde con demasiada rapidez y convicción. Finalmente, ¿será verdad? La imagen llave para esta extraordinaria película es un yoyo. Dan, la persona más paciente y analítica, muestra en los puntos de giro un yoyo con el que juega y guarda en su bolsillo derecho, como si fuera un desestresante. Para esta escena, la última, o una de las últimas, cuando se está despidiendo, lo saca, en muestra de que toda la trama, toda la historia de John sigue sin ser resuelta. Cuando cree que tiene la justificación a todo lo que le pasa a John, otro hecho vuelve y desata la historia, y los vuelve a alejar de una respuesta o claridad. Por eso el yoyo siempre está bajando y subiendo, en muestra de que en un momento tienen todo en sus manos, pero luego se les escapa. Nunca hay una respuesta ni una razón a toda la historia de John. En esta película contamos con pocos personajes, dentro de ellos John Ullman, el actor principal. Es alto, de unos 35 años de edad, profesor y psicológicamente se ve estable para decir que tiene 14.000 años de edad. Guarda muchas reliquias y objetos preciados, es analítico y cauteloso para decir las cosas. Seguimos con Dan, es un hombre alto, curioso, que busca siempre tener el control de todo, analiza y escucha, busca tener las respuestas también a todo. Es un hombre alto y corpulento que se dedica a enseñar antropología. Harry es el biólogo, que no cree nada y toma todo en chiste. Es dudoso, pero escucha y cuestiona. Tiene unos 68 años de edad. Le gusta el buen whisky, que puede mostrarlo como el intelectual, basados en un estereotipo o un arquetipo en el cine.
Edith es uno de los personajes más importantes porque es quien genera el segundo giro de la película. Es experta en literatura clásica, fiel creyente de Dios, un tanto insegura, se muestra incómoda y su detonante es su propia fe. Seguimos con Art Jenkins. Es quien tiene una actitud más juvenil, rockero y motero. Es profesor de arqueología, reacciona muy rápido pero sin ningún filtro. Es un hombre de emociones fuertes por las reacciones que nos muestra en la película. Continuamos con Linda, que es una estudiante de arqueología quien sale con el profesor Jenkins. Es carismática, jovial, buena gente y cuestiona todo lo que se dice en el transcurso de la película, aprovechándose de todas las fuentes de conocimiento que la rodean. Y finalmente tenemos al Dr. Will, el psicólogo. Él es el más adulto de todos, una persona que está pasando por un momento malo en su vida, ya que su esposa murió, lo que lo impulsó a tomar una decisión fuerte, al parecer la intención de suicidarse. Y para hablar un poco sobre los planos, los tipos de planos, los ángulos que usan en las cámaras y los tipos de movimiento, hay que decir que, y creo que por eso elegimos esta película, porque de hecho es un trabajo muy estructurado hablando de la historia, pero no tanto hablando de lo audiovisual, porque es más la historia, el guión que se presenta en este cine muy extraño, muy independiente, pero que no deja de ser muy recomendable, pero muy recomendable. Les muestro esta primera escena donde vemos el plano general. Me gusta mucho porque es de los pocos planos que nos muestran, porque sabemos que el plano general nos muestra como vamos a indicar dónde estamos, darnos como una idea del lugar, y es pocas ocasiones nos muestran ese plano, ya que toda la película se desarrolla en la casa y en la sala. Y vemos este plano general. De hecho, hablando de los ángulos de la cámara, no vemos unos planos cenitales, planos picados, mucho menos contrapicados. Simplemente vemos un plano neutral, mostrando de la cintura hacia hasta la cabeza, como vemos acá en estas escenas. Es lo más común. Y en los movimientos de cámara tampoco vemos mucho el paneo, mucho el traveling, ni tampoco el tilt up o el tilt down. Ahora bien, también hay que destacar un poco el mérito que tiene esta película al no tener mucho juego audiovisual, podemos llamarlo así, en cómo con estos planos, vamos a llamarlos así, detalle, porque también tiene planos detalle en los momentos en que muestran aspectos como la roca, el yoyo, cómo enfoca o cómo enamora al televidente para así llamarle completamente la atención en esta sala. En esta sala, porque de la hora y media que dura la película, probablemente una hora sea en esta sala, solo en esta sala. Cómo te encierra en este plano, sí, este plano general que termina siendo la sala. Hablando un poco sobre el tema del análisis personal, creo que acaba de acotar un montón de aspectos importantes como es la religión, por ejemplo, los aspectos sociales, porque es una crítica a cómo la historia se va desvaneciendo poco a poco y a lo largo del tiempo, cómo vamos olvidando realmente cómo son las cosas. Oldman, el protagonista de esta película, nos muestra o nos dice cómo lo que nos han enseñado es lo que nosotros creemos, pero puede que haya un más allá. Y es por esto que de hecho la película tiene un montón de historias por detrás que no puede, obviamente no va a salir a la luz de Hollywood porque va muy en contra de la religión. Es una película que te pone a pensar mucho sobre las cuestiones que creemos saber. Entonces a partir de acá, sinceramente es una película muy recomendable que todo el mundo debería ver. De hecho hay una segunda parte que no es tan buena, pero que también vale la pena. El director de hecho al final de la película pide como donaciones para ver si va a hacer una serie o va a seguir sacando o seguir la saga, por así decirlo. Pero en general es un director muy interesante que no va con un cine tradicional, mucho menos comercial. Así que véanla, 100% recomendada.
Bueno, vamos a hablar del sonido y la iluminación de la película en general. El sonido entonces sabemos que fue una película que se realizó con muy bajo presupuesto, con muy poco, no bajo, sino poco presupuesto, por lo que la historia requería, que son unas personas reunidas en un sitio o lugar ambientado. Entonces toda la música fue interpretada, les voy a contar como unos datos técnicos. Toda la música fue interpretada por Mark Stewart Hinton. Tenía dentro de la película suena el segundo movimiento de la Sinfonía número 7 de Beethoven, Forever. La letra escrita de esas canciones es de Richard Skinchman. La música es de Mark Hinton Stewart, interpretada Forever por Mark Hinton Stewart y Chantel Duncan. Y los derechos de autor de esta música pertenecen a BDI Music Limitada. La música lo que hace es volcar los sonidos a los diálogos. Como podemos ver en esta película, hay muchos silencios porque es una película denominada como de diálogos. A pesar de ser de ciencia ficción, es una película de diálogos que lo que nos va transmitiendo es sensaciones y emociones sin la necesidad de que por ser una película de este tipo tenga que tener mucho efecto especial y muchas cosas porque la película es filmada en un solo lugar, toda la película solo con los diálogos de los personajes. La música por sí sola no significa nada. Si ponemos una canción sola a sonar, pues para unas personas sí puede significar algo, pero dentro del cine la música por sí sola no significa nada. Lo que hace la música es reforzar el lenguaje narrativo de las escenas. Y eso por un lado con la música. La iluminación, como podemos ver, hay luz natural porque se graba también en las afueras de esta cabaña, entonces lo que genera que haya unas sombras muy tenues en esos momentos. Hay luces artificiales y contamos con una temperatura de color durante casi toda la película que es muy cálida. Entonces se ve como en el momento en que va atardeciendo, se ve un sol muy cálido, después cuando anochece y están reunidos, se ve la luz de la chimenea que también da una tonalidad cálida, pero de luz fuerte, que refleja muchas sombras y refleja mucho el movimiento de los personajes. Entonces tiene como este tipo de luz, no tiene mucha iluminación artificial, pues precisamente porque es grabada en un escenario concreto dentro de la casa y en el porche de la casa. Entonces lo que hay de luz es como la luz que entra por la ventana, la iluminación del sol afuera cuando ellos están en la conversión de la camioneta, cuando llegan a despedirse de John, es básicamente lo que se ve. Y en unos momentos que ahora ya explicándoles escena por escena, les voy a contar las iluminaciones a los personajes, iluminaciones desde abajo que la da la chimenea, iluminaciones desde arriba que la da el sol o la luz natural y tonalidades muy cálidas tanto en la ropa del personaje, de los personajes, como en todas las escenas. Entonces, esta primera escena que se está proyectando acá, donde están todos reunidos y John les está dando la espalda, cabe resaltar que tenemos un concepto de la ciencia ficción de que tiene que ser espectacular o con unos super efectos especiales, pero en esta película podemos ver que se puede hacer ciencia ficción sin necesidad de todo esto. Entonces, ciencia ficción dentro de una casa, una chimenea, unos pocos muebles y un grupo de personas. Bastó con eso para esta película. ¿Qué podemos ver en este fotograma? Podemos ver que John está de pie, eso muestra un aire superior. Hay un momento de este fotograma también en donde el personaje del fondo, el de chaquetica azul, se sienta, entonces es como un plano contrapicado hacia ellos, como si él fuera un ser superior y él en algún momento lo manifiesta dentro de la película. No lo dice tal cual como que es un ser superior, pero sí que es un ser diferente y que se siente orgulloso de serlo. Ahí podemos ver una luz natural que entra por la ventana, podemos ver que a casi todos se les ve el rostro muy iluminado, a las personas que están en el mueble, a la señora que está en la fogata, se les ve la luz muy natural en los rostros, se refleja la luz en las paredes, la que entra por la ventana del fondo. Esto quiere decir que están como abiertos o a la expectativa. En ese momento todavía no había un punto de tensión full en la película. En ese momento la luz natural
entra a hacer eso, a mostrar que todavía se encuentran abiertos y que no están todavía como predispuestos a lo que él les va a decir o les va a contar. Vemos entonces luz también muy cálida, muy naranja en todo momento. Vemos esta luz cálida en la película, en todos, hasta en los tonos de ropa. Podemos ver que él tiene un buzo café, la señora también, todos como que tienen colores de una sola tonalidad, por decirlo de alguna manera, y que esto representa como unidad de grupo entre ellos hasta ese momento cuando él les está revelando una verdad que para algunos del grupo es inconcebible porque hay diferentes reacciones. El segundo fotograma que vamos a analizar es cuando él se sienta a hablarles de que es Jesús, que es en ese momento, en toda la escena, toda la escena, él tiene iluminada la mitad de su rostro y la otra mitad está totalmente oscura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una luz dura, que es la luz de la chimenea, y pues una luz funcional, que es la de la fogata, que aparece en el momento que oscurece, y a su vez es una luz dura porque genera muchas sombras definidas, genera unos contrastes súper fuertes, entre esos el contraste del personaje. Cuando enfocan a otros personajes, la luz les ilumina gran parte del rostro, pero siempre que lo muestran a él en esta escena, lo muestran mitad iluminado y mitad oscuro. Eso para el cine puede representar que él tiene algo escondido o que no es ni lo uno ni lo otro de lo que él está diciendo. Ahí hay una persona que cree que él es un blasfemo y él dice que es Jesús. Entonces hay como una disyuntiva como no es ni lo uno ni es lo otro, que realmente es este hombre y que esconde con ese rostro así a la mitad. Siempre en todas esas escenas se ve iluminada solamente la mitad de su rostro. Hay muchos críticos de la película o algunos que dijeron que la película podía tomar un rumbo distinto y que él decir que era Satanás o el diablo. Porque esta mitad de cara iluminada representa mentira, representa que él oculta algo, representa que no está siendo leal o fiel. Entonces, en algún momento se llegó a pensar que ese iba a ser el vuelco de la película, pero finalmente no. También hay que analizar que la luz viene desde abajo, desde la chimenea que está en el suelo, y esto se utiliza en el cine para crear climas de tensión, de misterio o de miedo, y a los personajes que se les muestra esta sombra tan definida en el rostro, se les percibe como personajes con maldad, locura o que representan algún peligro. El primer clip que vamos a analizar por sonido es cuando John les ofrece la botella de licor de etiqueta verde. Ahí ya habíamos visto que había como un poquito de tensión, pero esta escena relaja como un poco todo. Él no había todavía empezado a contarles, pero esta música relaja como una parte de tensión que había entre ellos. Y en el momento en el que están brindando, se refuerza el sonido que está haciendo con la amistad. Es un sonido de piano, de fondo, muy tenue, unas notas suaves, unos reflejos como nostálgicos de piano, porque sabemos que en el piano la música más rápida es como más alegre, más de cabaret, por decirlo de alguna manera, pero había una música más nostálgica, unos acordes por allá como en el fondo muy románticos, por decirlo de alguna manera, que atenúan la escena. Era lo que yo les decía ahora, la música por sí sola no dice nada, pero en esta escena en específico se refuerza la narrativa. Ellos estaban brindando, le estaban diciendo unas palabras, que qué lástima que se pudiera ir. Entonces esto refuerza el concepto de la amistad con una música muy suave para el momento.